Buenos días, amigos y amigas. Les saludamos desde Radio Ciencia y Tecnología de la ciudad de Lima, Perú, con nuestro radiocurso La Revolución del Neolítico y los comienzos de las sociedades agrícolas. Antes de empezar, quisiéramos aclarar que cualquier pregunta que este radiocurso les pueda generar, pueden dirigirla directamente al ingeniero Jorge Arimborgo Díaz, director de la radio Ciencia y Tecnología, aquí en Lima, Perú, escribiendo a su correo, el correo que aparece en la diapositiva que ustedes pueden ver en pantalla, quien gustosamente absolverá sus consultas en cualquier momento que tenga gusto de hacerse realidad. ¿Cuáles fueron las características de la organización social pre-neolítica? La subsistencia se garantizaba por medio de la caza y la recolección. Estamos hablando de la sociedad pre-neolítica, por favor, para que quede claro. Es decir, la caza y la recolección era la forma prioritaria de actividad de subsistencia de los grupos humanos. La organización de este tipo de agrupamientos humanos eran de tipo tribal y de carácter nomádico. La división social del trabajo era mínima. Había un bajo nivel de estratificación social, es decir, las relaciones entre personas eran más igualitarias, puesto que había menos diferenciación interna en la sociedad. En cuanto a las relaciones de género, estas eran de mayor igualdad. La estructura del pensamiento mítico-religioso estaba basado en creencias animistas. El uso de las flechas y de las hachas se hacía en base a piedra de punta. El lenguaje hablado ya había aparecido en este tipo de sociedades. Y las manifestaciones representativas de este tipo de sociedades están principalmente en las pinturas rupestres que se pueden encontrar en muchas partes del mundo. La revolución neolítica. La respuesta al calentamiento del clima al final de la última era del hielo, que tiene lugar aproximadamente hace unos 10.000 años, llevaron a algunos grupos humanos a adaptarse al nuevo ecosistema. Otros no se adaptan con éxito al nuevo entorno ecosistémico y permanecen como grupo de cazadores y recolectores. Los primeros serán los que darán lugar a la revolución neolítica, y los segundos son grupos no privilegiados en el transcurso de la historia de la humanidad, que permanecerán como cazadores y recolectores hasta casos que pueden ser vistos en continentes como en África actualmente. En diferentes partes del mundo empezaron a aparecer sociedades basadas en la producción agrícola, lo que implicó el cambio de las prácticas nómades al enraizamiento en localidades fijas, es decir, con la superación de las prácticas de caza y recolección y su enlazamiento con la agricultura como forma principal de producción, aparecen lo que entonces se convertirá el eje del modelo civilizatorio desde el punto de vista de organización colectiva humana, las ciudades, o los pequeños centros urbanos, para ser más preciso, correspondiente a la época. La revolución neolítica. El cambio de la actividad agrícola permitió que estas sociedades tuvieran una actividad económica estable, muy importante. Desaparece el fenómeno de migración de localidad a localidad, que era propia de la actividad nomádica de recolectores, y se establece la actividad económica en un punto estable. No necesariamente significó lo anterior una mayor diversificación en la fuente de suministro de alimentos, pero sí significó una mejor posibilidad de tener suministro de alimentos continuos, lo cual permitió justamente generar un fenómeno posterior, que es el fenómeno del crecimiento poblacional en las zonas establecidas por las tribus previamente nomádicas. El arco verde del fértil Medio Oriente. Teniendo a la región de Sumeria, Babilonia, Asiria, lo que actualmente es Líbano, y la región de Canaán, donde está actualmente ubicado el Mar Muerto y Jerusalén, se forma un arco fértil que dio lugar a uno de los principales focos de la revolución agraria, que dio lugar a civilizaciones, en primer lugar a la civilización sumeria y a otras civilizaciones en la zona mesopotámica.
Los centros de origen de la agricultura neolítica en el mundo son varios. En América tenemos en primer lugar en los Andes, la zona andina, prioritariamente la zona andina en Perú, pero en la zona andina latinoamericana, en la zona amazónica, la zona mesoamericana, teniendo prioritariamente a México como foco geográfico. Tenemos también un foco de la agricultura neolítica y la revolución consecuente que genera en el proceso civilizatorio. China, con menor grado de exactitud científica por todavía estudiar con mayor detalle, en Papúa Nueva Guinea. En África tenemos a Eritrea, tenemos al oeste de África, o África Occidental para ser más preciso, y como hemos dicho anteriormente, el arco verde del Medio Oriente. ¿Cuáles fueron algunas características de las tempranas sociedades agrícolas? En primer lugar, el establecimiento de las prácticas económicas agrícolas o productivas agrícolas permiten generar excedentes por primera vez en la historia de la humanidad. Y este excedente da lugar a el intercambio de producción agrícola. A ver, excedentes es posible, debemos hacer el intercambio. Entonces nace con ello el comercio, o las formas primitivas de trueque, y por lo tanto las primeras formas primitivas de lo que es hoy día el comercio en la organización humana. Se da una especialización en el trabajo. Las diferentes funciones productivas requieren que las personas se especialicen en diferentes funciones ocupacionales, y eso produce la división social del trabajo. Se crean los centros urbanos, la estratificación social empieza a adquirir un carácter más rígido, desaparece su carácter horizontal, se producen desigualdades de género, es decir, se empieza a afianzar la desigualdad de género de manera sustancial. Los roles masculino y femenino quedan socialmente más adscritos a funciones domésticas en el caso de las mujeres y a funciones productivas en el caso de los hombres. La tecnología del arado y de irrigación aparece, es claro ya el uso del lenguaje escrito y hablado. La burocracia y organización estatal empieza a tomar forma, las sociedades adquieren una organización militar, la arquitectura monumental expresa el desarrollo societal alcanzado ya por este tipo de primarias organizaciones humanas, y la estructura de creencias evoluciona hacia los mitos y las leyendas. Tenemos entonces sociedades agrícolas establecidas en localidades específicas del planeta, pero en paralelo las sociedades de pastores también adquieren, es una forma de organización paralela a la anterior. Son más estratificados socialmente que las tribus de cazadores y recolectores. Retienen el carácter móvil de su actividad. Adquieren un rol importante en el cambio tecnológico, puesto que al mantener contactos entre diferentes poblaciones que estaban establecidas de manera fija en una determinada localidad, permiten la transmisión de conocimientos y la transmisión de innovaciones técnicas que eran conocidas en localidades y no eran conocidas en otras localidades, ¿no? Esto se puede ver, por ejemplo, en el caso de la América Andina, por ejemplo, donde uno encuentra similitudes iconográficas o similitudes técnicas entre diferentes organizaciones sociales que existieron previas a los grandes, por ejemplo, en el caso de América Andina, a la gran organización del Imperio Incaico. Cultivo de la tierra y domesticación de los animales. Diferentes cultivos o animales fueron domesticados en varias regiones del planeta. Esta domesticación dependió de la flora y la fauna disponible en cada punto civilizatorio. Veamos ahora un mapa de la presencia de zonas civilizatorias propias o zonas precivilizatorias, y más bien zonas vinculadas a la revolución neolítica. Trabajo colectivo y especialización funcional. La agricultura neolítica suponía la organización productiva en forma comunitaria. Se requería el trabajo cooperativo para desbrozar la tierra y para los sistemas de control del agua. La agricultura era el centro de la vida social de este tipo de organizaciones humanas. ¿Cuál fue el impacto de la revolución neolítica? En primer lugar, permitió el establecimiento permanente de lo que anteriormente eran tribus nómades. En segundo lugar, permitió el surgimiento de centros urbanos.
Luego dio inicio a la especialización por funciones productivas y sociales. En este proceso fueron declinando el rol de las mujeres como parte de un cambio que será fundamental en la historia género de la humanidad. Finalmente, los hombres asumen casi la totalidad de roles de liderazgo y de poder. Surgimiento de nuevos roles de género con relación al desarrollo de la agricultura neolítica. Como os quedó dicho ya anteriormente, las mujeres se dedicarán a las labores del hogar y los hombres se dedicarán a trabajar. Estratificación social en las tempranas sociedades agrícolas. Por primera vez surgen formas de organización jerárquica en cuya cúspide se encuentran las élites y aparecen los fenómenos del estatus y los privilegios sociales propios de una organización jerárquicamente estratificada y rígidamente estratificada. Esto tiene como consecuencia una movilidad social reducida, pero tiene también como manifestación la aparición de clases sociales que no eran conocidas hasta entonces. Los artesanos constituyen un grupo social y característico, y aparece un grupo social muy importante que son los guerreros, que formarán una clase social que dará lugar a la organización social de guerra de muchas de estas sociedades originarias. Desarrollo de tecnologías nuevas. Aparece la cerámica, aparece el arado, aparecen los textiles, aparece el tejido, aparece la metalurgia, aparece la rueda en buena parte de estas sociedades neolíticas y aparecen los vehículos de ruedas, ¿no? Impactos ambientales de la agricultura neolítica. En primer lugar, la modalidad del uso de los recursos del agua es una de las primeras manifestaciones del impacto ambiental de este tipo de sociedad, que por lo demás que ha dicho, dejará una huella a lo largo del proceso civilizatorio de manera permanente. Todos estos impactos. La modalidad del broce de la tierra. La modalidad del uso de los materiales de construcción. La modalidad del uso de los animales. El tipo de extracción de los minerales. La modalidad e intensidad del uso de materiales combustibles. La construcción de caminos y la aparición de enfermedades que no eran conocidas hasta ese entonces, ¿sí? Surgimiento del proceso civilizatorio. En primer lugar, como habría que decir, se da la domesticación de las plantas y los animales. En segundo lugar, se da el desarrollo de la agricultura. En tercer lugar, el crecimiento poblacional y subsecuentemente la especialización ocupacional. El nacimiento de la civilización es el resultado final de este proceso. ¿Cuáles son las características de la organización social civilizatoria? Surgimiento de una agricultura que genere excedentes y que dé inicio al trueque y al comercio subsecuentemente. Especialización del trabajo, aparición de los centros poblados, clara estratificación social, desigualdad de género, aparición de las creencias religiosas estructuradas, nuevas tecnologías como el arado y la irrigación, aparición de la escritura, surgimiento de la burocracia, organización militar de este tipo de sociedades y finalmente manifestaciones de arquitectura monumental. Amigos, amigas, este es el radiocurso de Radio Ciencia y Tecnología. Agradecemos a las fuentes que mencionamos, de donde hemos obtenido la información para poder preparar este radiocurso, y con ustedes estaremos con un radiocurso en los próximos días. Un saludo cordial desde la ciudad de Lima, Radio Ciencia y Tecnología.